¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Estoy compartiendo ya la pantalla de la clase. Las diapositivas me avisan, por favor, si se puede escuchar para poder iniciar la clase. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Hola, hola, hola. Mis- Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Estoy compartiendo la pantalla de nuestra clase. El tema que corresponde es el de la semana 10. Hemos tenido un periodo de, si no me equivoco, nivelación, ¿no? Recuperación o algo así. Bueno, así que estamos empezando el año en la semana 10 en el caso de los cursos de los jueves con este tema. Les deseo un bonito año. Empecemos bien, que sea su año, ¿no? Su año de ingreso, de preparación, para que puedan conseguir sus metas, ¿no? Lograr y alcanzarlas. Así también les deseo muy buena salud durante este año. eh, y también para sus familias. Que les vaya muy bien, chicos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Estoy un poco, estoy recuperándome de mi tos, mi gripe y todo esto, así que si por ahora me atoro, estoy aquí con mi agüita o algo, por favor, le voy a pedir que me comprenda, ¿ya? Empecemos pues nuestro tema. Me parece que la semana 9 yo no estuve presente porque creo que me vacunaron. No sé si estuve o no estuve, no me acuerdo. Pero creo que pedí reemplazo, me parece, no estoy segura. Así que vamos a ver ahora la segunda parte, ¿no? De la frase nominal. La primera parte consistía ¿no? En reconocer sus funciones sintácticas de sujeto, objeto directo o objeto indirecto, atributo. Y también reconocer, por ejemplo, si tiene modificadores directos, indirectos, si hay núcleos, cuántos núcleos hay. Y se vio las clases de frases nominales, ¿no? Simples y compuestas, y también complejas e incomplejas. Bueno, eso es lo que se ha visto en la frase nominal uno, que ustedes deben tener anotado, registrado, guardado en sus materiales de clase de la semana 9. Ahora debemos proseguir con el tema de la semana 10, que corresponde ahora al adjetivo. Ya vamos a ver adjetivos. Eh, ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué función cumplen? ¿Qué características tienen este tipo de palabras? Y también vamos a ver un grupo heterogéneo de palabras, un grupo variado de palabras que son los determinantes, ¿no? Eso es lo que se ve en frase nominal 2. Por lo tanto, este tema es más sencillo que el anterior. El anterior tiene su complejidad, ¿no? Hay que saber que el tema 9 es un tema fijo dentro de un examen de admisión y también dentro de un examen para lo que sería el ordinario, ¿ya? Así que cual sea la situación, pues hay que saber frase nominal. Ahora, en cuanto a la semana 10, ¿qué podría venir en un examen de admisión? Podría venir un texto donde nos digan cuántos adjetivos hay, cuántos determinantes hay. Lo mismo que con preposiciones. De hecho, en el último examen de admisión que he habido en San Marcos, en el último examen, una pregunta, ¿no? Que yo considero difícil fue la de preposiciones, ¿no? Vino preposiciones y decía cuántas preposiciones hay en el siguiente texto. Muchos alumnos creen que las palabras que tengan una sola sílaba son preposiciones, ¿no? Entonces no es así, no necesariamente es así. Hay ciertos criterios
para saber si una palabra es preposición, si es determinante. Muchas veces se confunden entre ellas, ¿sí? Y también es cierto que muchas veces nos confundimos entre adjetivos y sustantivos, ¿no? Entonces, las preguntas del examen de San Marcos generalmente son darnos textos y preguntarnos cuántas palabras de una determinada categoría hay, ya sea nombres, adjetivos, preposiciones, determinantes, conjunciones. Bueno, entonces vamos a ver hoy esa parte. Tenemos aquí una diapositiva donde he colocado dos listados que corresponden, ¿no?, respectivamente a adjetivos y a nombres. Por ejemplo, próxima, propia, mínima, ¿no?, infantil, antigua, etcétera, son adjetivos. Mientras que las palabras ves, canción, cuenta, iglesia, sede, actuación son sustantivos o nombres. Un nombre designa una entidad, un concepto. Puede ser una entidad, puede ser una cosa. Por ejemplo, puede ser iglesia, es una cosa, ¿no?, objeto. Puede ser sede, ¿no? Puede ser canción. Pero un nombre también representa conceptos. Por ejemplo, vez, ¿no? Vez es como un tiempo. Es una vez, dos veces, tres veces. No da la idea de tiempo. Lo mismo pasa con matrimonio, ¿no? Es un concepto, no es una cosa. Actuación, ¿no?, es un resultado. Es un resultado de un proceso. Después de actuar se llama actuación. Entonces, los nombres no siempre nombran cosas que veamos, que sean concretas. A veces nombran conceptos o resultados de acciones. Esos son los nombres. Mientras que los adjetivos indican propiedades, caracterizan a ese nombre, lo modifican de tal manera que ese nombre ya no es el mismo. Se ha visto modificado por ese adjetivo. Entonces podríamos decir, bueno, próxima puede ser con próxima vez, ¿no? Te pago la próxima vez. Próxima puede modificar a canción, ¿no? Bueno, voy a cantar o salgo en la próxima canción. Si me invitan a una fiesta y me quieren sacar a bailar, yo digo, no, para la próxima, ¿no? Y te estoy cansada. Próxima expresión es muy raro, ¿no? Próxima expresión. No creo que se utilice. Próxima cuenta puede ser, en mi próxima cuenta me vas a yapear, ¿no? Cuando yo esté dando la próxima cuenta y me vas a yapear. Próxima iglesia puede ser si estamos caminando, ¿no?, y decimos, a ver, ¿dónde vamos a bautizar? Bueno, ya pregunté aquí, vamos a ir a la próxima iglesia. Próximo matrimonio, bueno, puede ser, ¿no?, que el matrimonio esté próximo, que el matrimonio esté cercano, ¿no? Mi matrimonio está próximo, ¿ya? Próximo matrimonio también podría ser que puede indicar que es un nuevo matrimonio. Próxima sede, podríamos decir, por ejemplo, que los Juegos Panamericanos, que el mundial, ¿no? La próxima sede del mundial va a ser Perú, de repente, ¿no? Un mundial de algo. Próxima actuación también se podría decir, ¿no? Vamos a ver qué pasa con propia. Propia vez, vez propia, no, podría ser voz propia, ¿no? Él habla con voz propia. O sea, que no se ve influenciado por algo. Canción propia puede ser, de hecho sí, porque alguien puede decir, bueno, esa canción es mía, me pertenece, es de mi propiedad, ¿no? Propia expresión o expresión propia, me parece que sí se puede, ¿no? Propia cuenta, de hecho sí, porque es mi cuenta donde yo soy titular, entonces voy a girarme a mi propia cuenta, me voy a depositar a mi propia cuenta. Mi propia iglesia, no, me parece que no, porque la iglesia no puede ser de alguien, sino que es un sentido de comunidad, ¿no? Entonces, propia iglesia es muy raro. Propio matrimonio, matrimonio propio, de repente si queremos decir que es un matrimonio legal, ¿no? Podría ahí entenderse. Propia sede, no me parece que vaya. Propia actuación tampoco me parece. Ustedes activos tienen esa, necesariamente, no son necesariamente adecuados,
para todos los sustantivos que hay en la lengua. Algunos son más adecuados que otros. ¿Por qué? Porque un adjetivo demuestra una cualidad de un nombre. Entonces, no todos los objetos tienen esas cualidades, ¿no es cierto? Mínima podría ir con expresión, con actuación, mínima actuación, ¿no? Infantil podría ir con canción infantil, ¿no? Podría ser con, ¿qué más? No podría ser matrimonio infantil, no, no podría ser. Culturalmente no se acepta. Antigua podría ser antigua sede o iglesia antigua. Difícil que sea antigua actuación, muy difícil, ¿no? Porque antigua se refiere más a objetos, más que a procesos, ¿no? Espectacular sí podría ir muy bien con actuación, con canción, con expresión, ¿no? Y con cuenta de repente, si es que vemos que alguien ha hecho mucho dinero y es una cuenta espectacular, ¿no? O sea, podría ser. Civil podría ir con matrimonio civil, ¿no? Pero no me parece que vaya con B civil o canción civil, ¿no? Fiscal podría ir con C de fiscal, ¿no? Podría ser expresión fiscal, si es que digamos que la fiscalía se ha expresado. Entonces podemos ver que estos adjetivos, debido a su significado, a lo que ellos están expresando, ¿no? De qué significa, pueden ir con uno o con otro sustantivo, pero no necesariamente con todos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora son los adjetivos. Ya más o menos hemos intentado dar ejemplos de los adjetivos, acompañando sustantivos en con distintas características. Podemos decir que se define o caracteriza de tres maneras, ¿no? Podría ser morfológica, semántica y sintáctica. Su definición morfológica es como su caracterización morfológica, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos a nivel morfológico, a nivel de forma? Decimos que el adjetivo es variable. Entonces, eso significa que admite flexión, ¿no? Y además, un dato adicional es que admite derivación. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la frase alumnos estudiosos, hay dos palabras. El adjetivo es estudioso porque es la cualidad. Y este adjetivo puede variar. Tiene flexión de género, estudioso, estudiosa, y de número, porque dice estudiosos en plural. Además, hay adjetivos que son derivados, ¿no? No quiere decir que todo adjetivo lo sea. Estudioso deriva de estudiar, ¿no? Pero si yo digo alumnos hábiles, hábiles no deriva de nada, ¿sí? Entonces, que quede claro eso, ¿sí? Son variables en el sentido de que admiten flexión y que no siempre derivación. Algunos son primitivos, algunos son como que no se originan de otra palabra, ¿sí? Son originales. Bueno, su definición semántica tiene que ver con el tipo de significado que ellos expresan. Un adjetivo expresa las características que tiene un nombre, ¿no? Un determinado sustantivo. Por ejemplo, un celular, digamos. Ustedes quieren comprar un celular que es muy importante para las clases, para la virtualidad, para el mundo digital. Entonces uno cuando compra no dice ya dame un celular y ya, ¿no? Te pago. Uno busca ciertas características. Por ejemplo, que la cámara, que la memoria, ¿no? Que hasta el modelo. A mí me gustan los celulares que no sean negros. Me quería comprar últimamente mi celular porque ya está así muy... A ver, vamos a poner un adjetivo. Está muy lento. La pantalla es una pantalla que se cuelga, ¿no? Entonces, yo puedo usar adjetivos para caracterizar mi celular, pero también puedo utilizar subordinadas, ¿no? Proposiciones subordinadas, por ejemplo, celular que se cuelga. Sé que se cuelga no es un adjetivo, es una subordinada. Bueno, entonces semánticamente un adjetivo que nos expresa cualidades, ya sean físicas, sean psicológicas, todo tipo de cualidades del sustantivo. ¿Ya? Para celular, podríamos decir celular cargado, ¿no? O sea que yo he cargado mi celular. O también puedo decir celular viejo, celular moderno, celular caro, ¿no? Pero imposible que yo diga celular, a ver, ¿cuál de los adjetivos nunca podría ir?
Irrespetuoso. Celular no puede ser irrespetuoso, ¿sí? Entonces, esas cualidades van a depender del nombre, ¿sí? En ese sentido, un adjetivo depende del nombre. Comida sabrosa. Sabroso va a depender, pues, se trata de comida. Pero no puedo decir comida juguetona. Sería ilógico. No se puede. ¿Ya? Entonces, semánticamente un adjetivo expresa la cualidad del nombre y depende del nombre en ese sentido. Esa cualidad puede ir antepuesta al nombre o puede ir pospuesta al nombre, ¿no? Por ejemplo, impetuoso docente, ¿no? Impetuoso docente. Vemos que el adjetivo se está ubicando o antepuesto al nombre, ¿sí? Y vamos a ver qué significa ser impetuoso. Significa que se mueve de manera violenta, vivo, vehemente. Según el diccionario de la lengua española, se lo quiero buscar el teléfono. Está. Que se mueve con ímpetu y rapidez. Por ejemplo, la impetuosa corriente lo arrastra a todos. Cuando se refiere a las personas que se deja llevar por impulsos, es una persona apasionada, una persona impetuosa. Bueno, acá nos decía, impetuoso, pizarra blanca, ¿no? Y ahí vemos que el adjetivo está de color rojo. Como podemos ver, puede estar antepuesto o pospuesto. Y las características pueden ser objetivas y pueden ser subjetivas. Por ejemplo, en pizarra blanca es una característica objetiva, pero en impetuoso docente es subjetiva, ¿no? Aunque eso no está ligado a la posición del adjetivo, ¿ya? ¿Cuántos de esos, ya? Todos están convencidos. Por ejemplo, casa pequeña, ¿no? Pizarra blanca o zapatos negros, ¿sí? Esos son, esas son características objetivas. En cambio, si yo digo zapatos bonitos, ¿no? Buen docente, buen profesor, son adjetivos que tienen cierto grado de subjetividad. Son opiniones, son pareceres, son ideas que la gente tiene, pero que no necesariamente todos comparten. Cuando nosotros decimos es un buen chico, eso es una opinión, ¿no es cierto? Es un buen profesor, es una opinión. Pero si yo digo el profesor es peruano, eso no es una opinión, eso es objetivo. Entonces hay adjetivos que son más objetivos que otros, ¿no? Bueno, vamos a ver sintácticamente, un adjetivo puede ir antes o después de un nombre. Por ejemplo, un buen estudiante y un estudiante bueno. Y va a tener además tres funciones sintácticas, las de modificador directo, ¿no? Las de atributo y las de complemento predicativo. Entonces vamos a ver más adelante cada una de estas funciones. Acá en el recuadro dice, ¿no? Recuerda que el adjetivo siempre modifica un nombre, ¿no? Y concuerda con él en género y nombre. Vamos a ver aquí las clases de adjetivo. ¿Sí? Los adjetivos pueden ser especificativos y explicativos de manera general. Un adjetivo especificativo restringe el significado del sustantivo. Por ejemplo, si a mí me dicen, tengo 5 vestidos que te voy a prestar para la fiesta del ingresante, yo digo, bueno, préstame el vestido azul o ahora quiero el vestido rojo. Lo que hace el adjetivo, ¿no? Es especificar, ¿no? Entonces la persona que me quiere prestar los vestidos o un vestido, bueno, va a saber que yo quiero el azul. Estoy especificando. ¿Cuál? Eso significa, ¿no? El especificativo especifica. Tiene la característica de ser objetivo, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar agua tibia. Agua tibia, ese es un adjetivo especificativo, pues no lo especifico. Y es objetivo, no es que para mí sea tibio y para otro no. ¿Ya? En cambio, los explicativos van a expresar cualidades valorativas del nombre.
O sea, si dice valorativo, eso es subjetivo. Por eso yo digo, no, mi limonada está deliciosa, deliciosa. Alguien puede decir no, porque esa limonada le falta azúcar, ¿no? Está caliente, entonces no está deliciosa. Así que los adjetivos explicativos tienden a ser opiniones, por ello son subjetivos. Mira el ejemplo, talentosa alumna, una opinión, no es una propiedad inherente de la alumna, ¿ah? Sino una propiedad que es más bien un comentario del que está hablando. Examen difícil, ¿no? Esa palabra difícil no es un adjetivo objetivo, ¿ya? Es un adjetivo subjetivo. Por ejemplo, ustedes pueden decirme, profesora, nosotros sabemos usar las redes, ¿no? Nosotros sabemos postear, publicar en TikTok, en Instagram, en qué sé yo, ¿no? Y yo digo, "No, para mí eso es difícil, yo no sé". Entonces esa palabra difícil tiende a ser subjetiva, pues una opinión. Y por lo tanto el adjetivo se va a llamar explicativo. Especificativo es todo lo contrario, cuando el adjetivo es objetivo. No se refiere a una característica física, evidente, no es una opinión, sino que es algo propio, inherente, ese sustantivo. Y vamos a ver el adjetivo epíteto. Esta es una palabra esdrújula, ¿no? No es epiteto, epiteto, no, es epíteto, es un esdrújula. Siempre lo menciono porque en las clases los alumnos siempre me preguntan por el epiteto. Y yo les digo, pero epiteto, epíteto. Estos adjetivos van a indicar una cualidad natural que ya va a ser intrínseca a ese nombre y por lo tanto va a resultar un poco redundante. Pero esa redundancia no es mala, sino una redundancia, como le decimos, que tiene una determinada función, ¿sí? Una función retórica, una función enfática probablemente. Entonces dice, mortal veneno, cielo azul. ¿Ya? Entonces, son epítetos aquellos adjetivos que indican cualidades que ya se sabe que tiene, pero que tienen una función en el discurso muy importante, que es la de enfatizar, ¿no? De ganar un poco de esta expresividad en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, mortal veneno. Sabemos que todo veneno es mortal, ¿no? Pero a veces se dice para resaltar, con una función estética, ¿ya? Bueno, estos son los tres tipos de adjetivos. Vamos a pasar al ejercicio de aplicación número 1. Estoy proyectándolo. Y aquí dice, ¿no? Marca la alternativa correcta respecto de los dos adjetivos subrayados. ¿Cuáles son próspero e ilegal? ¿No? Entonces, dice, ¿qué tipo de adjetivo hay, no? Tenemos A, explicativo, ¿no? Explicativo y explicativo, B, epíteto y especificativo y así, ¿no? En el caso de próspero, estamos modificando el mercado. Ilegal modifica mercado. Entonces, vamos a ver qué tipo de adjetivo es esos dos adjetivos que ya están subrayados, ¿no? Y que debemos reconocer su clase. Entonces, vamos a volver a la diapositiva anterior para que tomen una captura y puedan desarrollar este primer ejercicio sobre las clases de adjetivos, ¿sí? Bueno, hay que se quede un ratito y pasamos a ver las clases, ¿no? El ejercicio 1. Ahí está, ¿ya? Entonces, léanlo, próspero, mercado ilegal, y vamos a ver cuál es la respuesta. Muy bien. A ver, le doy un minuto y continuamos.
veamos, ¿sí? En esta primera, ay, no tengo la respuesta. ¿Por qué no está la respuesta? Pensé que lo había colocado. Vamos a salir de este modo para poder brindar la respuesta. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Aquí veamos que próspero, mercado, ¿no? Este próspero es más, tiende a ser subjetivo. No es, o sea, ¿qué quiere decir? Que no es una propiedad inherente del mercado, sino que más bien es una propiedad que uno opina, es una opinión. Ilegal, en cambio, sí es una propiedad que especifica qué tipo de mercado es. ¿No? Entonces, esto es eh, ilegal, es especificativo, mientras que próspero es explicativo versus especificativo. La respuesta sería esta, la D. Ahí podemos ver eh, las características de ambos, ¿no? Mientras que el primero es una opinión, el segundo es un adjetivo que restringe el significado del nombre. Bien, vamos a ver las funciones sintácticas del adjetivo. ¿Qué función cumplen dentro de una oración o dentro de una frase? De hecho, el modificador directo muchas veces lo siglamos como MD. Modificador directo es cuando aparece dentro de la frase nominal y por lo tanto modifica el nombre. Por ejemplo, el alumno prodigioso declamó un hermoso poema. Esta oración tiene como verbo declamar, ¿no? Declamar, hay un sujeto, alguien que declama, y hay un objeto directo, algo declamado. Hay dos frases nominales, por ejemplo, que están escritas entre corchetes, ¿no? De color verde. Hay dos frases nominales. Dentro de estas dos frases nominales encontramos un adjetivo, ¿no? Prodigioso, que modifica alumno, hermoso, que modifica poema. Esa es la función de modificador directo, siempre que aparezca dentro de la frase nominal. Ahora, existen dos funciones más en las cuales el adjetivo ya no aparece dentro de la frase nominal, aparece solo. No es que el adjetivo depende del nombre, ¿no? Sino que el adjetivo ahí está solo, se ha independizado, no hay nombre. Y por lo tanto aparece ya no en la frase nominal, sino en la frase verbal, modificando a los verbos, ¿no? Va a ser complemento atributo cuando sea un complemento del verbo ser, estar o parecer. Y va a ser complemento predicativo cuando sea el complemento de un verbo que no sea ser, estar o parecer. Por ejemplo, ¿no? Dice, el cuento de Juan es maravilloso. Podemos ver que hay un sujeto, que sería el cuento de Juan, de quien se habla, se está hablando del cuento, y hay un atributo, que es la cualidad. Por ejemplo, es maravilloso. Y no hay nombre, ¿ya? No dice cuento maravilloso, el cuento de Juan es un objeto maravilloso, no dice, no hay nombre. Maravilloso está solito. Entonces, cuando los adjetivos están solos, sin modificar a los nombres, ya no pueden ser modificadores directos. O son atributos o son complementos predicativos. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que está funcionando como complemento atributo porque está con el verbo ser. En el siguiente ejemplo, los niños parecen muy contentos. Muy contentos es el adjetivo. No modifica un nombre, ¿sí? No es modificador directo. Está con un verbo, como podemos ver ahí que parece. De hecho, hay un nombre que es los niños, pero es que no está a su costado. Para que sea modificador directo tiene que estar al lado. Y muy contentos está en grado superlativo. Los adjetivos tienen grados. Ronald está tan entusiasmado es el adjetivo, tiene grado, ¿no? Y además vemos que aparece con el verbo estar. Entonces, un adjetivo funciona como complemento atributo siempre que esté con estos verbos ser, estar y parecer. Y además esté solo.
no haya sustantivo para decir, pues se trata de complemento. El complemento predicativo es parecido. Encontramos verbos, por ejemplo, contento y feliz son verbos, perdón, son adjetivos y aparecen con los verbos no copulativos. Aparecen con conducir, que no es copulativo, no es ser. No decimos Emiliano es contento, Emiliano está contento o parece contento, sino que le ponemos otro verbo que no sea ser, estar y parecer, ¿no? Puede ser conduce, llega, trabaja, etcétera. Lo mismo pasa con el adjetivo feliz. Entonces vemos que dice, no dice Antonio está feliz, ¿sí? No dice Antonio viaja feliz, vive feliz, etcétera. Ahí están los ejemplos, entonces, de las funciones del adjetivo, ¿sí? Tomen una captura, recuerden ahí los ejemplos. Hay que observar, hay que leer los ejemplos, hay que entenderlos para poder luego marcar una determinada alternativa. Pasamos a la siguiente. Los grados del adjetivo. El grado positivo caracteriza el nombre de manera así. Una periodista renombrada, la colecta nacional. El grado comparativo va a comparar al nombre. Tenemos de superioridad, por ejemplo, es más bailarina que. De inferioridad, por ejemplo, menos puntual que. Y la última, de igualdad, y decimos él es tan responsable como. El superlativo, ¿no? Es elevar la cualidad a la zona más alta. Podemos encontrar superlativos relativos y los superlativos absolutos. Los relativos son aquellos que expresan la cualidad dentro de un grupo. Van a tener siempre la palabra más y menos y van a tener además la preposición de. Ahí tendríamos la menos tardona del salón. O también podríamos decir el más exitoso del Perú. Los relativos llevan una preposición de. Siempre es de algo, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, ¿quién es el más limpio? Yo soy el más limpio de mi casa. Lleva de, ¿ya? El absoluto usa la característica más alta en el grado y se realiza mediante los sufijos isimodérrimo, ¿no? Por ejemplo, traje finísimo, sueldo paupérrimo, tan aplicado, fue muy buena. Y además tenemos los superlativos de manera culta. Esos superlativos son irregulares porque se formaron en latín, ¿no? Por ejemplo, grande tendría como comparativo irregular, oculto, ¿no? No más grande que, sino también admite mayor. En latín los adjetivos comparativos terminaban en or, mayor, mejor, peor, menor. Y tenemos el comparativo, perdón, el superlativo que sería máximo, y si fuera mínimo, ¿no? Sería mínimo si fuese el pequeño. En bueno tendríamos bueno, mejor y también tendríamos óptimo. Malo, su comparativo sería peor y su superlativo pésimo. Alto tendría como superlativo supremo y como comparativo superior. Bajo sería inferior e ínfimo, respectivamente, para. Bueno, entonces acá tenemos ese cuadrito, ¿no? Que sería bueno que le tomen una captura, ¿ya? Hay algo importante, ¿no? Tú no le puedes poner el más, el menos, cuando un adjetivo ya está en grado comparativo o en grado superlativo. No podemos decir más mayor o más máximo.
¿no? Menos peor o menos pésimo. Más inferior y más ínfimo, no se puede, no aceptan esas palabras más. ¿Por qué? Porque ya tienen su sufijo, ¿no? Su sufijo or o su sufijo emo o imo. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio de aplicación. Debemos relacionar las columnas con respecto a las funciones sintácticas y luego elegir el grado de cada adjetivo. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos, aprovechar en tomar agua para resolver y luego dar la respuesta.
A ver, chicos, continuemos. Ay, vamos a ver. Ahí está, ahí se apareció. Ah, pero acá no. Ah, ¿por qué no aparece? Voy a volver a mi modo de presentación. Quiero pintarlo de otro color. La respuesta. A ver, aquí estamos. Ya. La primera pregunta, ¿no? Dice, Daniela llevó un regalo hermoso con un lazo. Vemos que hay, ¿no? La frase nominal, Daniela, que es una frase nominal. Eso sería una frase. Un regalo hermoso sería la siguiente frase. Y dos frases hasta ahí, ¿no? Y luego tenemos con un lazo, la frase sería un lazo. Hay tres frases nominales. Vemos que en la segunda frase nominal aparece un adjetivo. La función sintáctica del adjetivo que tenga la característica de modificar a un nombre, ¿no? Como es este regalo hermoso, va a ser modificador directo. Así que la uno es la B, ¿no? Bueno, de hecho B minúscula. Ahora, tenemos la siguiente oración, Ariana, frase nominal, es el sujeto, ¿no? Estuve entusiasmada, esto ya no es frase nominal, entonces frase adjetiva, no hay nombre. Con su ascenso, ascenso sí es una frase nominal, ascenso es un sustantivo. Entonces, vemos que entusiasmada es el adjetivo, está subrayado, pero no está con un sustantivo, no está en una frase nominal, está con el verbo. Entonces ya no puede ser modificador directo, sino complemento atributo, porque este estuvo es el verbo estar. ¿Ya? Entonces, este estuvo es estar. Entonces, si está con el verbo estar y no está en la frase nominal, pues son esos dos requisitos, y no está en la frase nominal, no hay nombre, entonces su función es atributo, complemento atributo. Sería la A, y sería la A. Y la siguiente, los niños juegan contentos, ¿no? Vemos que el sujeto es esos niños, es una frase nominal. La siguiente frase es el parque. Y contentos no está en una frase nominal, no está acompañando un sustantivo, está con el verbo jugar, ¿no? Este verbo jugar es no copulativo, entonces su función es complemento predicativo. Cuando el adjetivo está con un verbo predicativo, si era predicativo, pero cuando el adjetivo está con un verbo y no está con un nombre, es predicativo, ¿no? Y ese verbo no debe ser copulativo. La respuesta sería C, así, ¿no? B a C. Ese orden lo tiene la alternativa D. B a C aparece en la alternativa D, así que la voy a marcar de color rojo para que quede evidenciada la respuesta, quede clara. ¿Ya? En la siguiente alternativa, vamos a ver sus grados, ¿no? Dice, aquel futbolista corría tan rápido como su rival. El adjetivo aquí es rápido y está en comparativo, no estoy comparando. Por ejemplo, si haces igualdad es tan rápido como. También podría ser igual de rápido que. Ambas formas son válidas cuando queremos expresar igualdad. Otra idea de igualdad podría ser yo soy tan este, ordenada como mi mamá. De otra forma podría ser Panchito es tan cuidadoso como sus hermanos. ¿Sí? Esas dan la idea de la igualdad, ¿no? De los adjetivos. En la B, ese potaje está buenísimo, buenísimo, está en grado superlativo absoluto, ¿no? Recuerda que el relativo es cuando se usa, está, es el más bueno de, ¿no? El más bueno de, o el mejor de, ¿no? Luego tenemos, fue ovacionado por ser el más carismático del grupo, ahí está, ¿no? El más carismático de. ¿Qué es lo que tiene? Tiene artículo, el, tiene adverbio más, tiene el adjetivo que sería carismático, y algo muy importante es que tiene la preposición de.
¿Ya? Cuando tiene esa palabra de, esa palabra más, siempre va a ser superlativo relativo. En la de, ese artículo fue más interesante que el anterior, es un comparativo de superioridad. Y en la E, la impresora es menos antigua que la laptop. Estamos viendo una expresión, ¿no? Donde el adjetivo se encuentra en grado comparativo de inferioridad. Así que ahí están las respuestas. Pueden hacer una captura de tal manera que el ejercicio quede claro. Los ejercicios son importantes porque nos preparan para lo que nosotros queremos, que es marcar una determinada alternativa en un examen. Ahora pasamos a la siguiente parte, que sería, ay, eh, tendríamos que ver acá la segunda parte, que ya son los determinantes. ¿Sí? Los determinantes. La palabra determinante, su misma palabra lo dice, determina. Determina el nombre, ¿no? ¿Y qué significa determinar al nombre? Determinarlo es hacerlo concreto, ¿ya? Es hacerlo un poquito más entendible, ¿no? ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, vamos a ver aquí los determinantes. Son los determinantes. Vamos a darle un espacio para dar un ejemplo, ¿sí? Nosotros cuando vemos noticias, ¿cierto? Leemos un periódico, portadas de periódicos de hoy. ¿Cuál será la noticia? Portadas de diarios de Lima de hoy. Hoy, vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está? Yo me metió a su cuenta plata de donaciones. Vamos a ver las portadas. Voy a tratar de compartir pantalla. Ay, ¿cómo se comparte? Ver pantalla. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Y vamos a ver aquí, ¿no? No sé si esto será de hoy. No estoy segura. Diarios de Lima hoy. Vamos a ver. Portadas así con los principales diarios. Esto será de hoy. Me parece que fuera de hoy. Qué raro. Vamos a ver. Ujú, ujú, ujú. A ver. Acá, para el más bajo. Esta es una de las noticias que se dice. Por ejemplo, un nombre es inflación, sustantivo económico, estudia en la economía. Otro sustantivo es Lima, otro sustantivo es nivel, y tenemos años. Los sustantivos deben estar determinados. Por ejemplo, inflación no está determinado. En los diarios, generalmente, no siempre, no se usan determinantes. O si se usan muy poco. ¿Por qué? Porque se tiene que ahorrar palabras, ¿no? En las portadas sobre todo. Entonces acá debería decir, la inflación en Lima alcanzó su nivel más bajo en 4 años, pero dice inflación. No se coloca el determinante, ¿no? Podría ser la inflación. Lima no tiene determinante, ¿no? No dice la inflación en la Lima, no dice, hay ciertos nombres propios que no admiten artículos. Pero lo interesante es que el sustantivo nivel sí tiene determinante. Su determinante es su nivel más bajo, ¿no? Ese determinante es un posesivo, está indicando posesión. Es el nivel más bajo de qué? De la inflación. Por eso dice su nivel más bajo. Su significa de la inflación, ¿no? Es un posesivo. Y tenemos años que está siendo modificado por su determinante, un numeral. Acá lo han puesto como número el numeral, ¿no? O sea, como número, no está como palabra. Si fuese palabra sería un numeral. Esa es la diferencia entre número y numeral.
Vamos a ver otra, ¿no? Dice, atentados terroristas golpean a Nueva Orleans y Las Vegas. Por ejemplo, acá vemos atentados terroristas, no está determinado. No dice sus atentados terroristas, los atentados terroristas, unos atentados terroristas, aquellos atentados. No dice de frente está, ¿no? Dice atentados terroristas. Y el nombre de Las Vegas, por ejemplo, incluye el artículo, ¿no? Que es un tipo determinante también. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a veces los artículos forman parte del nombre. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Dice, Papa pide a países de tradición cristiana condonar deuda de naciones pobres. Ay, perdón. Ay, no sé cómo, pero acá se está viendo, ¿no? Dice, Papa pide a países. No hay determinantes. Debería decir, el Papa pide a los países de tradición cristiana condonar la deuda de las naciones pobres. Pero no dice, dice, Papa pide a países de tradición cristiana condonar deuda de naciones pobres. ¿No es cierto? Entonces, en los diarios, como estamos viendo, eh, no necesariamente se colocan todos los determinantes. ¿Sí? Vamos a ver aquí otro, a ver, otro titular. BCR logró que la inflación se reduzca a 1,97%. Dice BCR, ¿no? No dice el BCR, pero sí dice la inflación. Eso es otro. Pirotécnicos causaron 45 incendios, una fallecida y 5 heridos. Pirotécnicos no está determinado, no dice unos pirotécnicos, no dice los pirotécnicos, no dice estos pirotécnicos, no nos dice, por ejemplo, 100 pirotécnicos, no nos está determinando la palabra pirotécnicos. Está muy general. Pero incendio sí está determinado por un número. En realidad debería ser un numeral. 45. Una fallecida, ahí está el artículo, y 5 heridos en numeral. Bueno, entonces estábamos viendo, ¿no? Estos numerales, estos posesivos, todos estos, y vamos a seguir viendo la idea de en donde nos habíamos quedado. Habíamos dicho que los determinantes ayudan a determinar al nombre, precisan su significado, lo especifican. Yo iba a escribir acá algo, ¿no? Lo especifican. Muy bien, donde lo mismo decir, los niños juegan en este parque, que decir niños juegan en parque. Diferente. Entonces, aquí que podemos ver que un grupo de ellos está determinado, por ejemplo, este está determinado y este está sin determinantes, ¿no? Sin determinantes. ¿De qué otra manera podría ser los niños juegan en este parque? Podría ser mis niños juegan en aquel parque. Ahí está determinado. Podría ser los, eh, los cinco niños, los cinco niños juegan en otro parque. También está determinado. También está determinado. Entonces, por ejemplo, los es un determinante, mis es otro determinante, nuevamente los, determinante, otro parque determinante, aquel es un determinante, este es un determinante. Los determinantes pueden ser artículos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en vez de los, podemos copiar los niños juegan en este parque, vamos a colocar el artículo indefinido. Ya no los, sino, quiero que salga. Puede ser unos niños juegan en el parque. Entonces, el artículo puede ser definido e indefinido, podemos tener posesivos, podemos tener demostrativos y además indefinidos. ¿Sí?
Otro artículo era 5, ¿verdad? Numeral. Otro determinante era 5. Bueno, entonces vamos a ver los determinantes y sus características. En general, estas palabras acompañan al sustantivo y como decían los gramáticos, ¿no?, más clásicos, su función va a ser presentar el sustantivo y concretar el significado de este. Empecemos con los artículos porque son varios, ¿no? Están los artículos, los posesivos, los demostrativos y los cuantificadores. El artículo puede ser definido y indefinido, la diferencia está en el grado de conocido de ese sustantivo o no. Por ejemplo, no es lo mismo decir los niños juegan que unos niños juegan. No es lo mismo decir los perros atacaron que unos perros me atacaron. La señora me devolvió el celular que decir una señora me devolvió el celular. Cuando yo digo la señora, cuando digo los perros, los niños, es porque yo los conozco a esos niños. Es porque las dos personas que están hablando en el diálogo conocen a esa persona, a esos niños, a esos perros. Pero cuando se usa el indefinido, por ejemplo, una señora me devolvió el celular, un perro me atacó, unos niños juegan, ese artículo da la idea de desconocido. ¿Sí? Entonces tenemos los definidos el y la en singular, los y las en plural, y tenemos el neutro lo, que acompaña adjetivos, lo malo, lo feo, lo lindo. Los, también aquí hay que considerar las formas contractas, ¿no? Por ejemplo, del, si yo digo el agua del río, ¿no? Del, en realidad, es una forma contracta, unida de dos palabras, de la preposición de y del artículo definido el. Lo mismo pasa con al, ¿no? Es la forma contracta o unida, amalgamada, de la preposición a con el artículo el. Los indefinidos expresan la idea de algo no conocido. Me evaluó una profesora a diferencia de me evaluó la profesora. Bien, vamos a ver ahora los posesivos y demostrativos. Y tendríamos que ver también los cuantificadores numerales y los cuantificadores indefinidos. Entonces, ¿cuántos tipos de determinantes hay? Hay 4. Primero es el artículo, segundo los posesivos, tercero los demostrativos y cuarto los cuantificadores. Son 4 tipos de determinantes. El primero es el artículo. ¿Sí? El primero es el artículo. Hay 2 tipos de artículos, definidos e indefinidos. Definido es la o el, ¿no? Por ejemplo, la mesa, el celular. Pero también es lo cuando, cuando va acompañado de adjetivos. Lo bonito, lo raro. No cuando va con verbos. Lo quiero, lo amo, lo necesito, lo extraño, lo compro, lo vendo. Eso no, ¿sí? Sino cuando está con adjetivos, porque el otro lo que está con verbos es un pronombre personal a todo. ¿Sí? Sí, bueno, ahí están los artículos definidos. Y los indefinidos son un, una, unos, unas. Un hombre, una mujer. Un perro, un gato, una vaca. Podríamos decir unos hombres, unas mujeres, unos perros, unas vacas. Ya son los indefinidos. Vamos a ver ahora los posesivos. Ellos van a dar la idea de posesión o de relación, no necesariamente posesión. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo el carro de mi vecino, pues obviamente es posesión. Pero si yo digo el hijo de mi vecino, más que posesión es relación. Es una relación paternal, ¿no? Por ahí habíamos dicho hace un rato con D, no me acuerdo qué palabra era. El nivel de la inflación, su nivel, ahí está indicando relación, ¿no? No indica posesión. Bueno, entonces estos posesivos pueden estar antepuestos al nombre, por ejemplo, mi hijo, tus dientes, sus.
hojas. Pero también pueden estar pospuestos. Por ejemplo, hijo mío, problema tuyo, canción suya, Padre nuestro. Los demostrativos señalan localización espacial del nombre, también temporalmente. Pueden indicar cercanía, distancia media o lejanía. Y van antepuestos o pospuestos al nombre. Por ejemplo, este, esta, estos y estas indican cerca. Por ejemplo, este gerente puede indicar distancia media como ese gerente, ¿ya? O distancia más lejana como aquel gerente. En algún momento leí que, por ejemplo, en el castellano andino se usa mucho el aquel, ¿no? Mientras que en el costeño no se usa esa palabra aquel. Bueno, yo les preguntaría, pues, ¿no? ¿Cuál usan más? Este, eso, aquel. Estos determinantes, ¿no? Indican esta característica deíctica, ¿no? De señalar la distancia. El último grupo de determinantes son los cuantificadores que a su vez se subdividen en dos grupos. Ellos indican cantidad. La cantidad puede ser exacta, de tal manera que yo puedo ponerle un número a ese numeral, o pueden ser inexactas y se van a llamar cuantificadores indefinidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo acá, ¿no? Tengo 5 libros, 5 libros, 6 libros, ¿ya? Pero el indefinido no voy a poder decir 5 libros, sino digo varios libros, algunos libros, pocos libros, ambos libros, los demás libros, demasiados libros. Da la idea de cantidad, pero no precisa mediante un número. Los cuantificadores numerales son de 4 grupos. Los cardinales, que indican la cantidad exacta, es como que si están contando. Generalmente cuando uno va a la panadería, por ejemplo, uno dice, dame 5 panes, dame 4 panes. Puedes comprar 31 panes, ¿no? 31 panes, porque pan es masculino, un pan. Pero si yo no me compro un pan, si no me compro a ver, ¿qué me puedo comprar? Una torta, una porción de torta, va a tener que ser 31 porciones de torta. ¿Ah? Siempre con una, ¿no? ¿Por qué? Porque es una porción, no es un porción, una página. Entonces yo digo 31 páginas o 31 páginas, ¿sí? 31 páginas, sí, es que páginas. Los ángeles son los que indican un orden o sucesión, se usan para, por ejemplo, primer puesto, segundo puesto. También se utilizan cuando queremos dar la idea de aniversarios, ¿no? Primer aniversario, segundo aniversario. También se utilizan para indicar los pisos de una determinada construcción, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el piso 13, ¿no? Entonces, ¿cómo lo digo en ordinal? No voy a decir 13.º piso, eso sería incorrecto. Debo decir 13.º, ¿ya? Porque cuando yo digo 13.º, 14.º, 15.º, en realidad estoy hablando de partición y de fracción. No sé, y no es correcto decir yo vivo en el 13.º, 14.º piso, porque los pisos de una construcción se entienden como jerarquías y debemos usar ordinales. ¿Sí? De tal manera que 9.º piso, 10.º piso, 11.º piso, 13.º piso, 30.º, pues son formas correctas. Y no lo son 13.º, 14.º, 20.º piso. Los múltiplos indican una multiplicación, por ejemplo, doble acto, triple salto, sextuple empate, octuple nacimiento. Mientras que los partitivos indican esa fracción. Por ejemplo, medio panetón, media manzana, cuarta parte, 12.ª parte. Bien, vamos a ver aquí los indefinidos.
Estos cuantificadores nos informan de una cantidad imprecisa, como por ejemplo otros u otras, si fuese femenino, libros o novelas, ¿no? Algunos o algunas aves, cualquier animal, varios jóvenes, ciertos días, pocos líneas, ningún consejo. Podría ser ninguna persona, ¿no? Los demás países, bastantes frutas, muchos autos, toda persona. Ahí podemos ver el ejemplo, muchos decanos solitaron en varios ambientes, ciertos inquilinos ocasionan demasiados problemas. Dicho esto, vamos a desarrollar el ejercicio 3, ¿no? Vamos a identificar aquí donde hay más determinantes, ¿sí? Pero recuerden, si son determinantes porque acompañan el nombre, no vayamos a estar ante pronombres, ¿sí? Lean la pregunta e intenten hacerla. Pueden buscar información de la semana pasada, pero intenten por favor hacerla porque esta es una pregunta tipo examen. Vamos a darles unos minutitos.
A ver, chicos, vamos a ver si es la B. No es la B. ¿Ya? ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver la palabra aquella. Vamos a ver la palabra el. La palabra duodécimo. Ya. Para que estas palabras sean determinantes, tienen que estar acompañando al nombre. ¿Sí? Tienen que estar acompañando al nombre. Por ejemplo, aquella es un demostrativo. ¿Ah? Es un demostrativo. Pero no está acompañado de ningún nombre. Vamos a poner solo de. No está acompañado el nombre. ¿Qué cosa? Aquella aquí. Aquella estudiante, aquella atleta, aquella. Como no hay nombre, es un pronombre. Pronombre de tipo demostrativo. ¿No? Porque los demostrativos pueden ser determinantes o pronombres. Ujú. La palabra él es un artículo, ¿no? No es un pronombre. Un ratito. Ay, perdón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Perdón, chicos. La palabra él es un artículo. ¿Dónde estás? Un artículo. ¿Y los artículos qué son? Son determinantes. ¿A qué nombre acompaña ese él? ¿O a qué nombre modifica? ¿Ah? ¿A qué nombre determina? Este él está modificando o acompañando al nombre lugar. Duodécimo es un determinante. ¿Y a qué nombre acompaña? Al lugar. Es decir, un mismo nombre puede ser modificado por dos determinantes. El primero es un artículo y el segundo es un cuantificador numeral, porque se puede convertir en número. Duodécimo tú puedes convertir en dos y le pones una O voladita. ¿Ya? Duodécimo es como decir décimo segundo, es lo mismo, ambas son correctas. Entonces, también es un determinante este duodécimo. ¿Ya? Es un determinante cuantificador de tipo numeral. ¿Y qué tipo de numeral? Ordinal, así de largas. Está modificando el lugar, que ya se me movió, pero de todas maneras había que mencionarlo. ¿Un nombre como lugar puede tener dos determinantes? Sí. Y vemos que la también es un artículo, determinante artículo que modifica maratón. Está modificando el nombre maratón. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos determinantes hay? Encontramos un artículo, dos artículos y un numeral. Hay tres. En la A encontramos tres determinantes. ¿Ah? En la B, esas, palabra, un demostrativo, aquellas. Esas, ¿sí? Esas, allá dice, observa más determinantes demostrativos. Ah, tienes razón, he leído mal. Ah, hay tres determinantes. ¿Y cuántos de ellos son demostrativos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos de ellos son demostrativos? Hay un artículo, ninguno es un demostrativo. Hay tres determinantes, pero de ellos ninguno es un demostrativo. Ninguno es demostrativo. Tienes razón. Ninguno es demostrativo. Vamos a ver ahora aquí. Esas damas solicitaron más de aquellas servilletas. Esas es un demostrativo. Un demostrativo. Y como están modificando a damas, está ahí el sustantivo, ya no es un pronombre, ahora sí es un determinante. ¿Ah? Lo mismo pasa con aquellas servilletas, ¿no? Aquellas es un determinante demostrativo
Es un demostrativo y es un determinante. ¿Por qué? Porque modifica a servilletas. Está modificando a servilletas. La siguiente. Aquella le había invitado media porción de pastel. Aquella, media, y del. Del, solo él. Aquella no puede ser un determinante, es un pronombre, porque no nos especifica qué de aquella, ¿no? Pronombre demostrativo. Media es un cuantificador, un determinante cuantificador, y el tipo de cuantificador es partitivo. ¿No? Y del pastel, del es un artículo. Determinante, artículo. ¿Cuántos determinantes hay que sean demostrativos? En total determinantes hay 2, pero ninguno de ellos es un demostrativo. En la siguiente, ahijado mío, ¿no? La educación, determinante, y tenemos todos, ¿no? Entonces, el mío es un posesivo y es determinante porque modifica ahijado. ¿No? Está con el sustantivo. La es un artículo definido, modifica educación, es un determinante. Todos es un cuantificador, ¿no? Y es indefinido. Sin embargo, no es un determinante, sino un pronombre, porque no nos dice todos qué. No dice todos los días, todos los chicos, todos los cursos. Simplemente dice todos. Así que es un pronombre, ¿no? Entonces no encontramos aquí tampoco un determinante demostrativo. Y en la última, S, ahí dice que S, el otro es aquel, ya recordaron, el ya es un adverbio, no es un determinante, ¿no? Que es un completivo, es una conjunción, o es un adverbio, es verbo la evaluación. Ese y aquel son demostrativos, pero no son determinantes. Son pronombres, porque no nos dice ese y aquel qué. Ese hombre, ese animal, no nos dice. Ambos son pronombres demostrativos. Y en la evaluación vemos un artículo, ¿no? Artículo, que ya sabemos que es un determinante. Entonces aquí vemos un determinante, pero tampoco es un demostrativo. La respuesta es la B, ¿no? Que presenta más cantidades de demostrativos y hemos explicado el detalle uno por uno. Vamos a ponerlo, vamos aquí a ver si se nota. Ahí está. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que sería el ejercicio de aplicación 4. Hay que leer bien, ¿no? Yo sobre todo. Dice, los determinantes y los adjetivos funcionan como modificador directo en la frase nominal. Estos deben establecer concordancia en género y número con el sustantivo. Teniendo en cuenta ello, señala el enunciado que presenta uso correcto, esto es lengua estándar, de los adjetivos y los determinantes. Quiere decir que 4 van a estar mal, una va a estar bien. Entonces dice, Ernestina había comprado la 22ª edición del libro. ¿Ah? Luego dice, se celebrará el 15º aniversario de la empresa de zapatos. Se repartieron la 15ª parte del pastel de fresa con lúcuma. En estos comicios electorales se encontró el ánfora medio vacío, y asistieron la talentosa Fernanda y Gonzalo con sus trajes de gala. Entonces lo que hay que hacer aquí es ver si es que hay buena concordancia, si es que el femenino está bien, si el masculino está bien,
si no se han hecho sobre todo estas flexiones adecuadamente. Entonces debemos ver cómo son la regla de los ordinales, ¿no? La regla de los ordinales, ¿no? Entonces, ordinales compuestos, ¿no? Todas, depende. Bien, vamos a ver entonces el tema de los ordinales, ¿no? De los ordinales y además de los partitivos, ¿no? Porque parece que este es aquí un poco el tema. Bueno, vamos a ver si comparto esto. A ver, compartir una pantalla. Aquí vamos a entrar a, si ustedes googlean, colocan, ¿no? los ordinales en la lengua, en la ortografía. Les puede salir el DPD o les puede salir ortografía. Los numerales ordinales expresan orden o sucesión en relación con los números. No cuantifican al sustantivo, sino que indican el lugar que su referente ocupa dentro de una escala, ¿no? Dentro de un conjunto ordenado. Bueno, entonces dice, tercera novela, primera vez, capítulo segundo. Pueden ser pronombres, dicen, ¿no? Bueno, son palabras simples, los ordinales, que van del 1 al 9. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿no? También los que van a las decenas, ¿sí? Décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo. Los que corresponden a las centenas, como centésimo, ducentésimo, tricentésimo, cuadrigesentésimo. Y también son simples los que corresponden a mil y a las potencias superiores, como milésimo, millonésimo, billonésimo. El resto de los ordinales son complejos y se generan por yuxtaposición. O sea, quiere decir que cuando están juntos. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Décimo tercero. Ahí está, se ha juntado la del decimal con el tercero, ¿no? Entonces, tenemos décimo tercero, vigésimo cuarto, trigésimo noveno, vicentésimo segundo, trecentésimo, tricentésimo, cuadragésimo noveno. Podemos ver que algunas veces se escriben juntas y otras veces separadas, ¿no? Hay una advertencia. Los ordinales que corresponden a los números 11 y 12 presentan hoy dos formas válidas. Por ejemplo, las que pertenecen al latín undécimo y duodécimo, ¿no? Ahí dice latín, undécimos y duodécimos, aún preferidas en el uso culto, y las formas décimo primero y décimo segundo, creadas modernamente por analogía con las otras, como vigésimo primero, vigésimo segundo, trigésimo primero, trigésimo segundo. Y observen, vigésimo primero se escribe junto, trigésimo primero separado. Ahora, acá está, eso es lo que quería ir, ¿no? Los ordinales complejos, que corresponden a la primera y la segunda decena, se pueden escribir una o en dos palabras, pero hoy son mayoritarias y por ello preferibles las grafías univerbales. Sí, o sea, sí se pueden escribir con una o dos palabras, pero se prefiere en una sola.
décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo primero, vigésimo octavo. A partir de la tercera decena, o sea, del trigésimo primero, solo se emplean las pluriverbales. ¿Eso qué significa? Que las que están separadas, trigésimo primero, cuadragésimo segundo, quincuagésimo tercero. Aunque no serían censurables las grafías univerbales en estos ordinales, puesto que al igual que los correspondientes a las decenas primera y segunda, también manifiestan tendencia a la cohesión prosódica. Nota o advertencia. Si el ordinal se escribe en dos palabras, el primer elemento mantiene la tilde que le corresponde como palabra independiente. Por ejemplo, vigésimo segundo se ha escrito separado y la tilde se mantiene en vigésimo. Vigésima cuarta, trigésimo octavo, cuadragésima quinta. Pero si se escribe en una sola palabra, el compuesto resultante, al ser una voz llana, debe escribirse sin tilde. Como se ve el ejemplo de vigésimo segundo sin tilde. Los ordinales complejos en una sola palabra solo presentan variación de género y número en el segundo componente. Por ejemplo, vigésimo primero solo va a llevar primero o primera en la final, ¿no? Y no en ambas. ¿Ya? Vigésimo primero, vigésimo primera, vigésimo primeros, vigésimo primeras. Pero si se escriben en dos palabras, ambos componentes son variables. Por ejemplo, vigésimo primero, vigésima primera. Vigésimos primeros o vigésimas primeras. No se consideran correctas las grafías de dos palabras si se mantiene invariable el primer componente, o sea, vigésimos segundos, eso no se considera. Entonces, dicho esto, vamos a ver la pregunta. Estaba aquí. Bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a ver, ¿sí? Un tiempo para que piensen, que digan cuál sería su respuesta. Vamos a ver, unos minutitos.
Bien, vamos a ver aquí la respuesta ya. En la A, 22ª, como esta está conjugada, debe escribirse separado. Y obviamente mantener su tilde, ¿sí? Ahí estaba el error. Ahora, si yo le escribo junto, porque también se acepta, pero recuerden que estamos en la segunda decena, pues si se escribe junto, pues ya no lleva tilde, ya no lleva, ya no lleva. Y tampoco lleva flexión, ¿no? Sería 22ª. Entonces, hay dos formas de escribir esto. Se celebrar el 15º aniversario. Ay, ¿dónde está? 15º. Aquí es el error, ¿no? Porque aquí debió ser el 15º, debió ser 15º aniversario, ya que los aniversarios se piensan de manera ordinal, como parte de una escala. En la C, la 15ª parte, esto sí, porque esta es la respuesta, porque 15ª modalidad de fracción. En la D, el ánfora medio vacío. Este ánfora es un sustantivo femenino, pero lleva el artículo el. ¿Por qué? A pesar de ser femenino lleva el, porque empieza con una A tónica. Entonces, por eso es que lo decimos la ánfora, ¿no? Lo mismo pasa con agua. Agua es femenino, pero no decimos la agua, sino el agua, ¿sí? Eso se debe a que ustedes pueden verificarlo en el DPD. Acá vamos a compartir pantalla. El DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, tiene su entrada el y nos dice el segundo numeral. Cuando usamos el, cuando estamos con sustantivos femeninos. El artículo femenino la toma obligatoriamente la forma el cuando está con sustantivos femeninos que empiecen por una A, una vocal A tónica. Así decimos el águila, el aula, el hacha, y no decimos la águila, la aula o la hacha. Aunque es muy idéntico al el masculino, en realidad es una variante del femenino, ¿sí? Bueno, entonces eso es algo importante, ¿no? Algo además que debemos recordar aquí, ¿no? Es que para estos casos los adjetivos deben mantenerse en femenino. O sea, aquí no debió ser vacío. No debió ser vacío. ¿Cómo debió ser? Vacía. Porque es femenino. Porque el sustantivo es femenino. Listo. La última. Asistieron la talentosa Fernanda y Gonzalo con sus trajes de gala. Acá debió ser, como el adjetivo está antepuesto, como el adjetivo está antepuesto, vamos a ver, ¿no? Asistieron la talentosa, debe ser los talentosos, ¿no? Los talentosos. Vamos ahora a ver las preguntas del conmigo. Vamos a intentar ir respondiendo algunas, vamos a ir mostrando. Entonces, veamos, voy a proyectar. Ahí está. Ahí se está proyectando las preguntas de esta. Ay, Dios. Eso. Ya está. Un poquito más. Ahí. En la pregunta 1 nos piden la cantidad de adjetivos. Cuando dice asciende a, que están diciendo cuántos hay. Y hay un enunciado que está desde la segunda línea hasta la final. Y debemos indicar cuántos adjetivos hay. Acá tenemos 7 adjetivos, ¿sí? 7 adjetivos que son próxima, mínima, propia, infantil, responsable, seguro y demográfico. La respuesta en la 1 es la C. En la 2, el adjetivo
especificativo. Está en la alternativa 1. El adjetivo es antigua, romana, ¿no? Y en el número 3 en romanos. Los adjetivos son carbonizados y griegos. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la B. Recuerde que dice presentan solo adjetivos específicos. ¿Sí? La respuesta es la B. En 3, desde el punto de vista sintáctico, las funciones sintácticas que tiene el adjetivo son: el archivo dañado ya ha sido cambiado. Aquí podemos ver que la 1, dañado, ahí está, dañado, acá está la respuesta, este en negrito, es modificador directo. Ayer el bus llegó dañado, ¿no? Dañado ahí ya no está con un nombre, está con el verbo llegar, así que es complemento predicativo. Y en la siguiente está dañada, o está con el verbo estar, es atributo. La respuesta es la D. En la 4 podemos ver, ¿no? El grado positivo aparece en la alternativa D. Este adjetivo, nueva y fiscal, no presentan comparación ni están intensificados. Por eso se dice que están en grado positivo. Sin embargo, en la A, muy enérgico sí está en grado superlativo. En la B, demasiado frío también superlativo. Y limeños en positivo, ¿no? En la C tenemos que cusqueño está en grado positivo y más agradable que aquel en grado comparativo. En la E, sanmarquino está en grado positivo y sapientísimo en superlativo, ¿no? Bueno, la respuesta es la D. La pregunta 5 se ha subrayado la palabra amabilísimo, que está en grado superlativo absoluto. La palabra espectacular está en la expresión tan espectacular como, es decir, está en grado comparativo de igualdad. Y en la siguiente, más ágil, más hábil del mundo es superlativo relativo, porque está la palabra de y está el más. La respuesta en la 5 es la C. En la 6, acá se habla de la concordancia. La concordancia se encuentra en la alternativa E. La necesaria autorización y supervisión son imprescindibles. Está en singular y en género femenino, ya que concuerda con el más próximo. Dice, las otras serían ajetreados. Vivió días y noches ajetreados. En la B, el ministro firmó un decreto y una resolución solicitados, ¿no? No solicitadas, ¿no? En la C, encontró una peonza o trompo, ¿no? Pequeño. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Peonza o trompo es lo mismo, ¿no? Entonces, no son dos cosas distintas, por eso pequeño va en singular. Y en la D, habían hallado una ánfora sería, ¿no? Porque solo se cambia a él cuando es determinado, un adjetivo determinado, definido. Acá debería ser una ánfora anaranjada. La pregunta 7, ¿no? Los determinantes indefinidos, ¿no? Se encuentran en la opción E. Varios, algunos, ¿ya? ¿Y por qué son determinantes? Porque están con sus sustantivos propietarios y directivos. En la A, muchos es un indefinido, pero no es un determinante. No hay nombre en la A, ¿sí? Es un pronombre. En la B, algunos. En la C, bastante. Y en la D, no hay. No, porque todos es un pronombre. La respuesta en la 7 es la E, ¿no? Y los determinantes son varios y algunos. En la pregunta 8, ¿no? Las clases están en la parte de la solución. Podemos ver, por ejemplo, que muchos es un cuantificador indefinido. Aquellos artículos
es un demostrativo. Lo maravilloso es un artículo neutro y diplomas tuyos es un posesivo. En la pregunta 9 tenemos 29 participantes, un numeral cardinal, porque es como si estuviéramos contando. A ver, ¿cuántos participantes hay? A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4, 29. Ese es el cardinal que lleva la cuenta. Cuádruple empate es un empate, es un múltiplo. Quincuagésimo aniversario es un ordinal. Y onceava parte es un partitivo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la C. En la pregunta 10, el texto está en cursivas, ¿no? Y nos piden contar cuántos determinantes hay en total, ¿no? O sea, considerando artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos, cuantificadores indefinidos o cuantificadores numerales. Y en total hay 9, ¿sí? Y ahí está la respuesta, ¿no? El, del, un, este, todo, sus y esta. Ahí está la respuesta. Esta pregunta, por ejemplo, es difícil, ¿ya? Es difícil, porque a veces no sabemos, estamos entre un determinante y una preposición, una conjunción de pronto, ¿no? Pues son palabras que uno tiene que aprendérselas, ¿ya? En la pregunta 11 nos piden más determinantes demostrativos. Esa se parece a la pregunta del BPT, ¿no? Y la respuesta es la B. Los determinantes son esos y aquellas, ¿sí? Esos entrenadores, aquellas atletas. Mientras que en las otras, pues no vamos a encontrar eso. No puede ser pronombres, puede ser combinados con otro tipo de determinante. En la pregunta 12, au, en la pregunta 12 tenemos uso correcto de adjetivos y está en la alternativa C, ¿sí? Limitaron la 13ª parte de la torta y la media ración. En cambio, la A debió ser 22ª o 22ª separada. En la B, 13ª o 13ª junto. En la D, 242, ¿no? Y en la E, 16, ¿no? Junto. Bueno, ahí están las respuestas. Pueden hacer las capturas, ¿no? Sobre todo esta pregunta 12, que suele ser la más difícil, ¿sí? Ya saben, pueden buscar en el DPD si tienen duda, muchachos, sobre este tema, ¿ya? Tómenle captura y con esto cerramos, ¿sí? Les agradezco por su tiempo. Si tienen alguna duda, asistan a consultas académicas. Nos encontramos muy pronto. Cuídense para este año. Que les vaya muy bien. Les voy a compartir y me retiro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.